Imagínate estos 7 años de lealtad absoluta, de estar al lado de una pequeña princesa, protegiéndola en cada paso, siendo su sombra, su confidente, su amigo, y de repente, ¡pum!, todo termina con un frío apretón de manos y una carpeta titulada Transición. Así fue como Thomas Aldrich, un exoperativo de élite convertido en guardaespaldas real, fue apartado de la vida de la princesa Charlotte. Pero lo que hizo después no solo se volvió viral, sino que tocó el corazón de millones. Esta es la historia de un vínculo inquebrantable, una despedida robada y un gesto tan poderoso que hizo que el mundo entero hablara. Prepárate, porque esta historia te va a emocionar, te va a indignar y sobre todo te va a inspirar. Un vínculo más allá del deber. Thomas Aldrich, de 41 años, no era un guardaespaldas cualquiera. Antes de unirse a la protección real, había servido en los servicios aéreos especiales, enfrentándose a misiones de alto riesgo. Pero nada lo preparó para la tarea más importante de su vida, cuidar a la princesa Charlotte, la hija menor del príncipe William y Catherine, la princesa de Gales. Desde que Charlotte tenía 2 años, Thomas fue su sombra. Estuvo con ella en giras reales por el mundo, en eventos llenos de cámaras, en tranquilos picnics familiares, en los jardines de Kensington, y en esos momentos cotidianos que nadie ve, como cuando la acompañaba a la escuela. Cada mañana, Charlotte, con su risa contagiosa y su curiosidad infinita, no veía a Thomas como un simple guardaespaldas. Para ella, él era Tommy, el hombre que siempre estaba ahí, con una sonrisa cálida y una historia divertida para contarle. Juntos crearon un mundo propio lleno de pequeños rituales que hacían que la vida de una princesa fuera un poco más normal. Por ejemplo, Thomas siempre llegaba exactamente 2 minutos antes para recogerla en la puerta de su escuela. Charlotte, a cambio, le ofrecía la mitad de su galleta de mantequilla durante la merienda, un gesto que él aceptaba con una reverencia exagerada que la hacía reír a carcajadas. En los viajes largos, cuando los eventos reales se volvían abrumadores, tenían un código secreto de señas. Todo comenzó como una forma de que Charlotte pudiera decir, «Estoy incómoda», sin que nadie lo notara. Pero con el tiempo se convirtió en un lenguaje privado. Un guiño significaba, «Todo está bien». Un leve toque en la nariz, «Sácame de aquí». Estos gestos eran su manera de navegar juntos, un mundo lleno de protocolos y expectativas. Para Charlotte, Thomas no era solo su protector, era su refugio. La persona que le permitía ser una niña en un mundo que constantemente le pedía ser una princesa. Un despido que rompió corazones. Después de 7 años de servicio impecable, Thomas fue llamado a una reunión en el Palacio de Buckingham. Esperaba una conversación rutinaria, tal vez una felicitación por su dedicación. En cambio, recibió una noticia que lo dejó sin palabras. Su contrato había terminado. La explicación fue tan vaga que parecía sacada de un manual burocrático, reestructuración interna y cambios en las políticas de asignación de protección a largo plazo. No hubo ceremonia ni reconocimiento oficial, ni siquiera un adiós formal. Solo un apretón de manos del jefe de seguridad y una carpeta con documentos administrativos. Thomas no protestó. Con la disciplina de un soldado asintió. Entregó su placa de identificación y salió del palacio. En su bolsillo llevaba un pequeño brazalete plateado, un regalo que Charlotte le había dado días antes, grabado con las palabras 7 años. Gracias. Tommy era un recordatorio de lo mucho que significaban el uno para el otro. Mientras bajaba las escaleras del palacio por última vez, Thomas no podía evitar pensar en la niña que dejaba atrás, ajena a que su protector había sido arrancado de su vida. Dentro del palacio, Charlotte practicaba piano con su tutora sin saber que el hombre que había sido su constante durante 7 años ya no volvería. Cuando se enteró, a través de un comentario casual de su hermano mayor, el príncipe George, el mundo de Charlotte se tambaleó. Con solo 9 años,
Era una niña perceptive, mucho más madura de lo que su edad sugería. No lloró ni hizo un escándalo. Simplemente se quedó en silencio. Un silencio que preocupó profundamente a sus padres. El peso de la pérdida. Catherine, la princesa de Gales, notó el cambio de inmediato. La Charlotte, que solía llenar la mesa del desayuno con charlas animadas, ahora apenas hablaba. Cuando le preguntaban qué le pasaba, respondía con un tímido: «Solo estoy cansada». Pero Catherine sabía que no era cansancio, era dolor. El tipo de dolor que una niña de 9 años no debería tener que soportar. William, por su parte, también comenzó a sospechar que la partida de Thomas había dejado una herida más profunda de lo que imaginaban. Mientras tanto, en Kent, Thomas intentaba seguir adelante. Con sus ahorros abrió una pequeña academia de formación en seguridad privada para veteranos jóvenes. Era una forma de mantenerse ocupado, de encontrar un nuevo propósito. Pero no pasaba un día sin que pensara en Charlotte. El brazalete plateado descansaba en su escritorio, un recordatorio constante de la niña que había cambiado su vida. A veces encontraba pequeños recuerdos de ella, un dibujo que le había dado en un vuelo a Canadá, una nota garabateada que decía: «Eres el mejor ninja de todos». Cada uno de esos recuerdos era como un pinchazo en el corazón. Thomas consideró contactarla, pero sabía que hacerlo podía ser complicado. La familia real era conocida por su discreción, y él no quería cruzar ninguna línea invisible. Pensó que con el tiempo Charlotte lo olvidaría, que su nuevo guardaespaldas llenaría el vacío que él había dejado. Pero estaba equivocado. Charlotte no solo no lo olvidó, su ausencia la marcó de una manera que nadie, ni siquiera sus padres, pudo prever. El dolor secreto de una princesa. Charlotte no estaba simplemente triste, estaba de luto. Pero en el mundo de los protocolos reales no había espacio para que una niña de 18 años, 9 años, expresara abiertamente su pérdida. ¿Cómo podía explicar que echaba de menos a la persona que siempre había estado a su lado? Que se sentía sola sin sus bromas, sus historias, su presencia tranquilizadora. Los adultos a su alrededor asumían que se adaptaría, que el nuevo guardaespaldas, Liam Turner, un exoperativo del MI5, eventualmente ganaría su confianza. Pero Liam no era Thomas. Seguía las reglas al pie de la letra, pero le faltaba la calidez que Charlotte había aprendido a amar. Sus intentos de conectar con ella, bromas torpes, preguntas sobre su día, eran recibidos con respuestas educadas pero frías. Charlotte no lo rechazaba abiertamente, simplemente no podía abrirse a él. Para ella, Liam era un recordatorio constante de lo que había perdido. En privado, Charlotte encontró una forma de lidiar con su dolor. Tarde en la noche, cuando todos en el palacio dormían, escribía cartas. No eran cartas para enviar, eran notas sinceras que doblaba con cuidado y guardaba en una caja de madera escondida en el cajón de su escritorio. En una de ellas, escribió: «Querido Tommy, todavía te imagino caminando detrás de mí en nuestros paseos escolares. Siento no haber podido despedirme. Echo de menos tus historias». Cada carta era un pedazo de su corazón, una forma de mantener vivo el vínculo que el palacio le había arrebatado. Un momento de quiebre. El punto de inflexión llegó durante un evento benéfico para niños. Charlotte, vestida con un impecable vestido azul, debía dar un breve discurso. Había practicado sus líneas docenas de veces, pero cuando se paró frente al podio, algo cambió. Miró a la multitud esperando ver a Thomas a su derecha, como siempre había estado. Pero en su lugar estaba Liam, rígido y profesional. El peso de su ausencia la golpeó como una ola. Por un momento se quedó congelada, incapaz de hablar. Con un esfuerzo sobrehumano, Charlotte logró sonreír y pronunciar su discurso. Pero en el coche de regreso al palacio, mientras miraba por la ventana, no pudo contenerse. «Extraño a alguien», murmuró cuando William le preguntó si estaba bien.
Fue la primera vez que lo dijo en voz alta y sus palabras resonaron en el corazón de su padre. Esa noche William y Catherine hablaron con Margaret, la niñera de toda la vida de Charlotte. «Todavía habla de Thomas», confesó Margaret. «A veces incluso le habla cuando está sola en su habitación». Para los padres de Charlotte fue un momento de claridad. No se trataba de una fase pasajera. Su hija estaba lidiando con una pérdida profunda y ellos no habían hecho lo suficiente para ayudarla. Un plan secreto. Mientras sus padres comenzaban a entender la magnitud de su dolor, Charlotte estaba tramando algo en silencio. Inspirada por su prima Emily, que le había mostrado cómo hacer presentaciones con fotos y música, Charlotte decidió crear un homenaje a Thomas. No era solo un proyecto, era una despedida, una forma de decir todo lo que no pudo decir cuando él se fue, usando una memoria USB llena de fotos y videos, cumpleaños, paseos por los jardines. Un muñeco de nieve que construyeron juntos en Balmoral. Charlotte comenzó a trabajar en un video. Eligió una suave pieza de piano como música de fondo y grabó su voz para narrar. «Este es mi guardaespaldas. Se llama Tommy. Me protegió todos los días durante 7 años. Me hizo reír. Me enseñó a ser valiente cuando tenía miedo. Y un día simplemente desapareció». Su voz se quebró al final, pero respiró hondo y siguió adelante.